capítulo 8, verso 8. Nehemías, capítulo 8, verso 8. Y leían, dice, en el libro de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, te damos la gloria a ti. Gracias por permitirnos estar en tu presencia un día más. Te pedimos que a través de esta palabra tú nos hables y nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este libro de Nehemías corresponde al tiempo en que a partir de la lectura y de la enseñanza que uno de los sacerdotes, Esdras, después del cautiverio de Babilonia, dirigió al pueblo hacia esa restauración espiritual. Como sabemos, pues todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, fue un tiempo que fue llevado a consecuencia de la mala condición espiritual que el pueblo en aquella época tenía delante o había tenido delante de Dios. Sí, una época en la cual el pueblo pues se había alejado del Señor, se había apartado, se había ido en pos de los dioses falsos, y a causa de eso el Señor pues lo sometió a ese digámoslo así, castigo, ¿sí? De permitir que el pueblo babilonio se apoderara prácticamente de Israel, lo sometiera y lo llevara cautivo. Fueron una época muy larga en la cual Israel estuvo en esta condición, pero hubo un momento en que el Señor levantó una serie de sacerdotes y líderes a través de los cuales el Señor llevó o dirigió al pueblo a lo que podemos llamar una restauración, ¿sí? De tipo espiritual, que lógicamente iba a conllevar esto a una restauración en las condiciones que vivía el pueblo. El Señor pues pretendía liberarlos, pretendía nuevamente restablecerlos a esa condición favorable que producto de la bendición del Señor el pueblo podía alcanzar. Entonces, en esta época hubo, digamos, una serie de personajes muy sobresalientes. Como les digo, uno de ellos quizás es Esdras, un sacerdote escriba que fue muy usado para enseñarle al pueblo, para dirigir al pueblo desde lo que Dios, por medio de su palabra, quería que el pueblo aprenda, restablezca en cuanto al culto a él. Y también la vida de este hombre, del gobernador, que eso pues se estaba representado por Nehemías, uno de los gobernadores de la época. Entonces, esa restauración iba a ser una restauración que, como les digo, se iba a dar producto de la redirección, ¿sí? Que por medio de su palabra el Señor le iba a dar al pueblo. Por eso es que en ese proceso de restauración Dios estableció estos liderazgos. Son aspectos que debemos ir teniendo muy en cuenta. Liderazgos que, sobre todo en el ejercicio de la enseñanza, dirigieron al pueblo en ese propósito. O sea, una restauración espiritual que tiene que ver sobre todo con educar, formar al pueblo en su relación con Dios. No se puede llevar a cabo si no es por medio de alguien que enseñe, que dirija al pueblo, pues teniendo como fundamento esa enseñanza y esa dirección la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Así, liderazgo en ese sentido es fundamental, ¿sí? Por eso habla la Biblia, pues, de los pastores que apacientan al pueblo con ciencia y con inteligencia. O sea, el liderazgo es algo que nosotros debemos aprender a reconocer en cuanto a su funcionalidad y a su importancia en nuestra vida espiritual. O sea, el gran éxito de nuestro desempeño espiritual, que tiene que ver con la profesión de fe, con nuestra dedicación al Señor, en gran parte, y pues
que a veces puede sonar un poco petulante quizás de parte de quienes ejerzamos ese liderazgo, pero en gran parte se debe a ese liderazgo, siempre y cuando el liderazgo se enfoque y ejerza su función acertadamente. ¿Estamos de acuerdo en esa aclaración? Porque claro que debemos entender que hubo épocas en las que Israel, por mal ejercicio de liderazgos, pues fue dirigido erróneamente y encaminado en contra de lo que se puede llamar una buena relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es importante entender los dos aspectos. Uno, para tener una buena relación con Dios debemos ser dirigidos por un liderazgo. O sea, el Señor va a poner sobre nuestras vidas personas que nos enseñen y nos dirijan en nuestra relación con Él. Amén. Ahora, sí es importante que el liderazgo sea entendido y muy bien enfocado en ese asunto para que en el ejercicio de su función sea eficaz y efectivamente dirija al pueblo con acierto y pues en cierta forma se cumpla ese propósito del Señor para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es importantísimo entonces. Liderazgo debe haber, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de esa expresión colectiva del pueblo de Dios. El pueblo de Dios sin liderazgo se extraviaba y eso es fácil verlo en las diferentes épocas registradas en la Biblia correspondiente a Israel. El liderazgo se extraviaba y se extraviaba el pueblo. El liderazgo se enfocaba correctamente y el pueblo se enfocaba correctamente en su relación con Dios. En la época de Nehemías fue pues muy especial, muy sensacional todo lo que Dios pudo hacer a través de estos hombres. Y no fue solamente Esdras fue uno de los más sobresalientes, Nehemías fue el gobernador, pero mire que en la versión que les acabé de leer, la lenguaje actual, se da la posibilidad o se da, inclusive en el verso 7 los menciona, dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, bueno, y ahí los menciona. ¿Y por qué los menciona? Porque cabe destacar el hecho de quiénes fueron. Amén. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es importante que se identifique claramente los liderazgos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, para nosotros es importante tener esa identificación muy clara, que no va a ser cualquiera. Aquí vemos unos personajes que si usted se lee el contexto, puede leer en este sentido el libro de Nehemías y el de Esdras, y se va a dar cuenta que el Señor específicamente delegó a estas personas. No fueron personas que fueron puestas adrede, que se pusieron a sí mismas, no, eran personas que representaban el sacerdocio legítimamente establecido por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vemos, los menciona claramente y describen ellos el papel importante. Uno de los papeles que se ve que se cumple aquí es que durante muchos años el libro de la ley del Señor había sido prácticamente abolido de entre el pueblo. Ese era un pueblo que no conocía la ley de Dios en aquella época. Habían perdido totalmente la referencia de ella. Ese es un pueblo que se puede decir en cuanto a la ley de Dios, que en cierta forma es lo que representa al Señor en cuanto a sus demandas y a sus disposiciones para el pueblo. Era un pueblo que no tenía ni la más mínima referencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es más o menos la experiencia que usted y yo tenemos cuando venimos al Señor en cuanto a la palabra. Dígame, ¿quién de ustedes tenía un conocimiento, digámoslo así, básico o elemental de la Biblia? Podría decir que casi con toda seguridad y toda certeza que ninguno. A lo mucho de pronto por ahí en su casa había una Biblia. En aquella época pasaba eso, que habían libros de la ley del Señor, ¿sí? Digamos, porciones del libro de la ley de Dios que estaban extraviadas, por ahí embolatadas. Y yo puedo decir que tal vez en sus casas se daba ese asunto. ¿Cuántos de nosotros teníamos Biblias, pero por allá, digamos, escondidas, mezcladas entre... Yo recuerdo que en mi experiencia fue esa, cuando yo llegué a los caminos del Señor, digamos, se me dio la necesidad, se me instituyó a la necesidad de comenzar a leer la Biblia, amén. Y yo recuerdo que fui a mi casa y comencé a buscar una Biblia.
y encontré una muy vieja, muy deteriorada, no por el uso, sino por el desuso, entre un poco de libros, ¿sí? Un poco de libros que yo no sé ni siquiera cómo llegaron a mi casa, ¿sí? En una especie de biblioteca también sin usar que había. Y encontré una Biblia ahí, y precisamente al lado de, yo no sé también cómo llegó, al lado, prácticamente al lado, de un libro, no era de ocultismo, pero sí era de eso, de esoterismo y cosas por el estilo. O sea, ahí estaban los dos libros totalmente en desuso. Y cuando yo llegué a desempolvar y a sacar eso, me di cuenta que era algo de lo cual yo no tenía ni idea. Por ahí en alguna ocasión de mi vida había escuchado un salmo, ¿sí? O una, bueno, tal vez tenía referencia con unas ideas muy erróneas acerca de las cosas de la Navidad, que de una forma muy vaga son cosas que están registradas acá, ¿sí o no? Ahí decía, bueno, aquí habla de lo del pesebre, de que Jesús nació entre un pesebre y poco, no mucho más de eso. ¿Estamos de acuerdo? Y esto le pasaba al pueblo. En esa época el pueblo, aunque era el pueblo de Dios e inclusive se puede decir que era ley y norma para Israel que todo israelita conociera la palabra, amén. En esta época en particular el pueblo no estaba en eso, estaba totalmente que, digamos, extraviado, ignorante acerca de la palabra de Dios, amén. Entonces uno de los trabajos que se dieron los sacerdotes de la época, representados en los levitas, en los escribas, era precisamente dar a conocer al pueblo la ley de Dios. Entonces recopilaron los libros sacerdotes. Esdras, que era uno de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los encargados de escribir y también de traducir al idioma de aquella época, ¿sí? La palabra, ¿sí? De transmitirla de generación en generación. Esa era la función de los escribas. Entonces Esdras hizo ese asunto y se puso diligentemente. La Biblia dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla al pueblo. Ese verso está registrado en el libro de Esdras. Y así muchos. Entonces el primer trabajo fue enseñarle al pueblo, ¿sí? Y eso es, mire, que cuando Dios quiso llamarlo a usted, y digámoslo así, con el propósito de restaurar su relación con el Señor, mire que lo vincula a este asunto donde se le enseñe, donde se le instruye en la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, fue así. Usted pudo haber sido una persona muy religiosa, pero eso no se podía contar como con una relación verdadera con Dios. Si Dios quiere atraerlo hacia eso, necesariamente tiene que exponerlo a usted a la enseñanza de su palabra. ¿Sí? A una enseñanza por parte de quienes Dios ha formado, ha capacitado para ese trabajo. Siempre el liderazgo que está encargado de la enseñanza va a ser un liderazgo previamente a su experiencia con Dios, que Dios ha capacitado, ha formado, ha legitimado para dicha función. Entonces, por eso es que la Biblia dice que cuando en la iglesia se vaya a delegar personas a la enseñanza, no debe ser, ¿qué dice la Biblia? Si bien se acuerda. No debe ser un neófito, dice. ¿Qué es un neófito? Una persona que no tenga experiencia, una persona que no conozca, una persona que no haya sido formada por el Señor en este asunto. ¿Estamos de acuerdo? Mire que, por ejemplo, en mi caso, antes de yo recibir la delegación, estuve vinculado a la iglesia y en el proceso de formación de una forma muy clara, muy fuerte, ¿sí? Disciplinada en ese asunto. En un proceso progresivo de formación que fue de menos a más. No puede decir que lo haya ya culminado, ni más faltaba. Creo que estoy en un proceso casi que inicial, pero sí se dio ese asunto. Inclusive yo recuerdo en estos días, y ahora que estuvimos en la campaña, hablábamos con unos siervos acerca de que cuando comenzamos este asunto, gran parte de nuestro trabajo era fiscalizado o auditado o supervisado. Yo recuerdo que yo llegaba a predicar a ciertos sitios donde predicaba y de tanto en tanto el ministerio tenía delegadas a unas personas, ¿sí? Inclusive con un formato para evaluar nuestro desempeño y mirar que el trabajo que estemos realizando
esté dentro del, digamos, del marco doctrinal, inclusive teológico, ¿sí? Que nos permita cumplir con la función otorgada por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que usted lo reconozca. Entre otras cosas, para que tenga en cuenta bajo qué liderazgos usted se pone. Porque no falta a veces que usted se ponga bajo un liderazgo que no tenga estos aspectos como cosas que legitiman su función. Amén. Amén. Sí. El sacerdocio, las familias sacerdotales de la época pueden considerarse ahora, para que usted se referencie y tenga como una forma de considerar que esos aspectos se cumplen para su vida. Las familias sacerdotales de la época eran como lo que ahora nosotros llamamos los ministerios o las comunidades cristianas. ¿Estamos de acuerdo? Usted pertenece a un ministerio, a una comunidad legalmente establecida desde el punto de vista espiritual y aún, ¿qué se puede decir? Jurídico. ¿Amén? ¿Sí estamos o no estamos? Eso es importantísimo que usted lo tenga en cuenta. Usted aquí no se está vinculando a un movimiento que no tenga legitimidad. A nuestras autoridades en el ministerio fueron avaladas, ¿sí? Por instancias de autoridad sacerdotal que entendieron, escúcheme bien entendieron la legitimidad y la legalidad para ejercer esta función de parte del Señor. De ahí los resultados, entre otras cosas viene un asunto. Cuando se tiene legitimidad, y un aspecto, y dos, y se hace bien el trabajo, los resultados en el pueblo se observan y se notan y se manifiestan. Amén. Por eso es que, por ejemplo, este ministerio está, y no solamente está, sino que es útil. Mire que este ministerio, gloria a Dios, ha formado muchos hombres que están encargados de dirigir al pueblo de Dios en diferentes sectores de la ciudad, del departamento, del país y aún inclusive en extensiones mucho más lejanas, que están dando la palabra y están enseñándole a gente que Dios convoca para establecer una relación con Él. ¿Sí? Y eso es bien importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Entre otras cosas, como le digo, ¿por qué? Porque eso nos da a nosotros una claridad acerca de qué liderazgos son los que reconocemos y establecemos sobre nuestras vidas. Cuando tú eres llamado por el Señor, el mismo Dios será el que te dirija. Amén. El mismo Dios. Y ya vamos a ver qué aspectos, por ejemplo, en ese sentido resaltan como característica de que sobre tu vida, la enseñanza que se te está impartiendo, el liderazgo que se está ejerciendo sobre tu vida del tipo espiritual, promueve en ti qué tipo de reacciones, si lo queremos llamar de esa manera. Amén. ¿Qué tipo de reacciones? Entonces metámonos. Y leían el libro de Dios, dice acá, y va al verso 8, por favor. Y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo leían? ¿Cómo lo leían? Claramente. Uno de los aspectos de la enseñanza es que quien está formado, capacitado por el Señor, y eso nos pasa a todos cuando nos exponemos a la enseñanza de un hombre que Dios ha ungido, o de un hombre a una mujer, ¿no? Cuando me refiero a un hombre, me refiero a la figura de liderazgo más bien. ¿Sí? Al que Dios ha ungido, al que Dios ha capacitado, al que Dios ha puesto, con todas las características que acabé de mencionar. ¿Cuál es la característica de esa enseñanza? Que esa enseñanza viene ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? Con claridad. O sea, este pueblo no conocía, pero ¿sabe qué pasó? Cuando estos hombres de Dios, delegados por el Señor, comenzaron a leer, a enseñarle, ¿cuál era el asunto? De que la leían con claridad. Y ahí viene un asunto. ¿Y le ponían qué? Sentido. Y esa es otra experiencia. ¿Usted ha leído la Biblia, sí o no? ¿Y usted le encuentra por sí solo el sentido? ¿Ah? Dígame. No. Experiencia. Pero cuando vine a recibir la enseñanza por parte de quien Dios había puesto, esas cosas perdieron esa característica. Y la palabra de Dios comenzó a tener ¿qué? Sentido. De tal manera, dice, que la gente comenzó a ¿qué? A entender.
Qué bueno que es tener a nosotros quien nos enseñe de parte de Dios, porque a usted y a mí nos van a hacer entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas, tiene para nuestras vidas. Entonces eso le pasó al pueblo, dice, de modo que ellos entendían la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, dice, y los levitas hacían ¿qué? ¿Quiénes hacían entender al pueblo? Ellos hacían entender al pueblo. O sea, es ellos, hermano. Y es la verdad. A mí, yo cada vez que me expongo a la enseñanza del sacerdocio que Dios ha puesto sobre mi vida, del liderazgo que Dios ha puesto sobre mi vida, ¿cuál es la experiencia? Es que entiendo más, conozco más. Qué importante estar ahí donde se imparte, donde se enseña, donde nos hacen ¿qué? Entender. Por eso, ahí sí, pues la conclusión que ojalá usted saque para sí mismo, ¿es o no es importante estar en la enseñanza de la palabra? ¿Sí? Eso no es, y ese día dije, yo le decía a la pastora, lo que importante que es estar en las campañas, hay que procurar ir más. Esos son momentos que el Señor nos da para eso, para afianzar nuestro entendimiento. Y no solamente eso, ir a los cultos, ¿sí? Ir a las reuniones, no fallar, no asumir esto con un sentido religioso y perderle el sentido que tiene. Hay gente que le pierde el sentido, por eso ya no asiste, por eso sustituye estos momentos a veces de una forma tan fácil, ¿sí? Y a tal punto que muchos inclusive ya consideran carga y pereza ir a la iglesia. Es entre otras cosas porque le pierden el sentido, porque no saben que aquí lo que se hace es enseñar para provocar en los oyentes un mayor entendimiento acerca del Señor y de su propósito para sus vidas. Que en el caso de lo que estamos hablando aquí, en el contexto que estamos hablando, el propósito era restaurarlos, era un pueblo, no voy a entrar en detalles, pero hablemoslo así, era un pueblo arruinado. El pueblo estaba entrado en ruinas, necesitaba de Dios a gritos, como usted y yo. Y para que esa ruina y para que esa situación cambie, Dios dijo, bueno, tengo misericordia de estos, pongo a mis siervos para que les enseñen. Y esta gente fue muy, pero muy diligente y dijo, listo. ¿Y sabe qué pasó? El efecto, mire, dice, y el pueblo, y dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo oyó lo que decía el libro, el pueblo se compungió. Usted se da cuenta que cuando escuchamos la palabra y viene la revelación, viene el entendimiento, en nosotros hay un efecto espiritual que la palabra tiene en primera instancia, y es que mueve nuestras fibras, toca lo profundo, nos compunge, ¿sí o no? Sí, ese es el efecto que tiene. Entonces acá el pueblo lloró. Ese lloró debe ser entendido. Entre otras cosas, aquí el pueblo estaba siendo dirigido al arrepentimiento en primera instancia. Entonces el pueblo se percató de lo mal que estaba, de su mala condición, de cómo habían ofendido a Dios. Eso provocó en ese pueblo ese entristecimiento, ese dolor por haberse apartado del Señor. ¿A qué me refiero? Si al pueblo no se lo hubiera leído, nunca se hubieran percatado de eso. Si a usted y a mí no nos hubieran enseñado, nunca nos hubiéramos percatado de nuestra condición delante de Dios, que digámoslo en honor a la verdad, era muy mala, idólatras, sumidos en el pecado, en la incredulidad, en la ofensa de diferentes aspectos a Dios. Pero la palabra nos comenzó a redarguir, a compungir y a darnos conciencia de nuestra condición delante de Dios. A mí me pasó eso cuando yo llegué a la primera vez, eso fue lo más bonito, cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, con la disposición a escuchar, porque me llevaron una primera vez que ese día no escuché nada, como a muchos acá a veces pasa, no escuché nada. La primera vez no fui a escuchar, pero la vez que ya fui a escuchar hoy, Dios mío, inclusive hubo cosas que de la liturgia no me atrayeron, les confieso. Yo choqué mucho con los asuntos de la música y habían otras manifestaciones en la iglesia en aquella época que me golpearon duro, no eran de acuerdo a mis gustos a nivel religioso, digámoslo así. Pero la palabra, hermano,
La palabra, como dice la misma Biblia, me traspasó, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. ¿Qué más dice? Las coyunturas y los tuétanos. Entonces, cuando uno es, por eso es que usted aquí viene y a veces la palabra lo clava en la pared. No en el sentido negativo, sino en el sentido que toca tu corazón, mueve tu corazón hacia el Señor, ¿sí o no? Amén. Ya depende de ti. ¿Cuál es la respuesta a ese efecto, a ese impacto que la palabra de Dios tiene en tu vida? Pero eso pasa. Entonces acá el pueblo se entristeció. Yo me imagino al pueblo ahí. Yo le decía a la pastora en estos días, en una predicación que tuve hace poco, yo miraba a la gente llorando en medio de la predicación, en medio del mensaje. Los miré tocados, no a todos, a unos los miré dormidos, pero a otros estaban, sí, llorando, los miré llorando. Sus expresiones me daban a entender que la palabra les estaba llegando. Por ello seguí predicando, ¿sí? Y eso pasó acá. Acá dice el pueblo, mire, lloró. Entonces, ya viene la dirección. Mire, ya comienza a ejercer un poco más de dirección práctica. Entonces dice, ellos dijeron, al ver al pueblo que entendía y que lloraba, entonces ellos le dijeron, día santo es a Jehová. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo estaba llorando. Lo que les decía el pueblo es, miren, no es hora de llorar, o sea, aprovechen y entiendan la oportunidad que Dios les está dando. Porque la palabra de Dios no va a venir solamente para tener ese efecto a nivel emocional. Lo tiene, no podemos negarlo, lo tiene. Pero el propósito es que todo no quede ahí con usted. Yo sé que a usted a veces viene la palabra lo anima, lo entusiasma en cualquier aspecto, lo dirige hacia alguna cosa. Y a veces todo queda hasta ahí. Hasta que termine ni siquiera el culto, sino terminamos de predicar y ya se distrae y todo quedó, en algunos, todo quedó en ganas, en emociones. Es lo que le quiso decir al pueblo. Muy bonito, algunos dirán qué tremenda esa palabra, otro dirá qué aburridora, otro dirá qué larga, pastor. ¿Sí me entiende? Pero en el que toca. Pero ¿qué dice el sacerdocio? Acá les dijo, muchachos, levántense. No se queden ahí. Yo les digo, muy bonito lo que a veces el Señor te habla, pero lo ideal es que eso te conlleve hacia donde Dios te quiere llevar en forma práctica, que si es al arrepentimiento, que si es a la obediencia, que si es a lo que Dios te quiera llevar, que es a lo que Dios te haya hecho que entender, que tú te muevas, que no te quedes en ese efecto emocional. Amén, aleluya, pastora, gloria a Dios. Bonito y todo eso, pero no te quedes ahí. Amén. Qué tremenda esa palabra. Ahora sí. No, levántate y haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y mire que inclusive vayan y coman y beban vino dulce, eviten enviar porciones. Es como alégrense. O sea, la palabra de Dios así traiga un sentido, digamos, exhortativo, traiga el sentido que traiga, debe en nosotros producir un efecto de ánimo, de entusiasmo, porque siempre la palabra de Dios estará enviada para provocar algo positivo en ti, de parte de Dios. Amén. Que si el Señor me está humillando, me está dando duro, pero dale gloria al Señor, porque eso significa que Dios quiere hacer algo bueno en ti. Por eso la Biblia dice que la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve a él vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo cual fue enviada. Entonces no es cuestión de solamente oírla, de solamente afectarse emocionalmente, es entender que ella trae un propósito y que nosotros debemos conectarnos con ese propósito y dirigirnos en obediencia, en dedicación, en entendimiento hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Estamos? Y de eso, mire que acá encontré yo un verso más adelante. Así, en el capítulo 10, en el verso 28, si me ayudas con ese, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, mire, esto es importante, Dios te da la palabra, te da el sentido de la palabra a través de la revelación.
escúcheme bien, de lo que dijimos ahora, del sentido a través de la enseñanza. Amén. Pero también depende un poco de ti. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que tengas comprensión y ¿qué más dice acá? Y discernimiento. Para estos aspectos hay algo que te debe funcionar muy bien. Y es que, uno, la fe. La Biblia dice que debemos recibir la palabra con fe, porque si no recibimos con fe, hermanos, la palabra se pierde. Como pasó al pueblo de Israel, dice, pero no recibieron con fe la palabra implantada y por eso ellos se perdieron. No les sirvió, no les aprovechó el oír la palabra. Usted venga acá, hermano, pero venga con fe. Eso será el punto de partida para que usted desarrolle comprensión y discernimiento. Mira, aquí se puede estar dando el mensaje más monumental, pero si usted no tiene fe, no le sirve. Y curiosamente, a veces el mensaje no es que venga de parte del más elocuente y más docto de los siervos. Amén. Es curioso que cuando Dios levantó líderes, la Biblia nos enseña que haya levantado gente elocuente, gente carismática para eso. A Moisés, ¿quién era Moisés para hablar? ¿Un qué? Un tartamudo. Jeremías, otro tartamudo. A los discípulos de Cristo, pescadores, gente de vulgo, la Biblia dice, ¿sí o no? Amén. Por eso es que ustedes dicen, no, es que si yo tuviera un pastor, pero así como de esos que salen en la televisión, como Dante, como Cash, es que eso sí, ellos hablan bonito. No, no depende de eso. No depende de eso, mi hermano. Amén. Si en la antigüedad Dios habló a través de una mula, y el que tuvo, por eso dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si hubo gente que escuchó al mismo Señor Jesucristo y no entendió ni una jota. Entonces no depende de eso, no vaya a subestimar al líder por esas presunciones naturales. Amén. Puede que usted tenga, como yo sé que ustedes tienen delante a uno con cara de nada. Eso. Depende de la capacidad que tú tengas para comprender y discernir, que en primera instancia está determinada por la fe. Al que tiene fe le puede hablar un burro y le saca palabra de Dios, le saca entendimiento y le entiende. El que no tiene fe les puede hablar el mismo Señor Jesucristo. Cristo habló y no lo entendieron, por eso no menosprecien ese asunto. Pero entonces, ¿por qué Cash? Sí, ellos hablan, pero mire, el éxito de sus ministerios no es por eso. Es porque Dios los ha levantado y ha puesto gente con las características que estoy describiendo para oír su palabra. Amén. Entonces, si usted tiene fe, la fe es el punto de partida. Ahora, la fe te va a llevar a actitudes frente a la palabra. Amén. La fe te va a llevar a oír con atención. Lo que les dije al principio, te va a llevar a valorar el querer asistir, el querer venir, el querer asumir lo que toque asumir, amén, para exponerte a la palabra. La Biblia dice, un día el Señor le dijo a sus discípulos, los antiguos y los profetas desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. La fe manifiesta el deseo de oír, amén, de atender, ¿sí? De estar ahí, de hacer el sacrificio. Eso es entendimiento y eso es fe. Y eso te va a llevar a comprender, a asumir la actitud correcta, oír con atención. Sí, mire que hace poco se nos hablaba acerca creo que fue el anterior miércoles en el ayuno, se nos hablaba acerca de que, por ejemplo, el trabajo en la iglesia debe garantizar el orden para poder explicar, para poder enseñar. De ahí que nosotros hemos establecido una estructura organizacional que nos permita cumplir. Esto es un momento magistral donde tratamos de mantener el orden, digamos un programa establecido para garantizar que usted, ¿qué?
Escuche, para que usted sea enseñado. Entonces dice, si tiene, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, mire, allá nos vamos, al efecto, ya con esto finalizo. Y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Aquí termina el asunto, en que usted se disponga de corazón a eso. Cuando usted llegue a ese nivel, de por hecho que su relación con Dios va a marchar de la mejor manera y que los propósitos del Señor para su vida tendrán viabilidad hacia el cumplimiento. Amén. Y en forma práctica, ¿cómo concluyo esto? El que se deja dirigir es el que va a llegar a experimentar sobre su vida cómo Dios lo levanta, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo bendice y por último, cómo Dios lo salva. Un punto importante, un tip, acérquese. Tenga una relación cercana con el líder. No lo digo, eso no lo digo a nivel personal, por un interés personal, lo digo de corazón. Esa ha sido mi experiencia. Si yo no estuviera de cerca desde hace años, el liderazgo que Dios ha puesto en mi vida, seguramente no lograra desarrollar a nivel personal, ministerial, familiar, en los propósitos de Dios. He procurado tener una relación muy cercana, de identificarse, de vincularme, ¿sí? De interacción, porque eso me ha expuesto, ¿sabe qué? Inclusive me ha expuesto a enseñanzas particulares. Eso es como cuando uno tiene una relación cercana en la universidad con el profesor, ¿sí? Inclusive establece una relación a veces hasta medio amistosa con el profesor. Y es la verdad. Yo aquí tengo personas a las que por la cercanía, y lo pueden testificar, a veces han salido de mis enseñanzas a nivel personal, personalizadas se puede decir, ¿sí? Que yo sé que les ha servido. Hace poco alguien me invitó a ungir la casa. Y después de hacer la unción, nos convidaron un pan, o no me acuerdo, creo que fue un pedazo de torta con algo. Y mientras comíamos, el Señor me permitió soltarles algo que yo no sé si lo recibieron, pero sí lo recibieron. Y lo están viviendo y lo están aplicando porque ha sido mi experiencia. Dije, uy, ¿cómo los va a bendecir este asunto? Eso a veces no se lo suelta acá, porque aquí es muy general el asunto. Amén. De ahí la importancia de la relación cercana. ¿Estamos? De tener una buena actitud con el liderazgo. Esa actitud hostil que a veces la gente tiene, de resistencia, inclusive de rechazo. No, yo del Egipto nomás con ese tipo, no, si se tiene cara de ampón. Eso dicen, no, verás, y cualquier otra cosa. Eso no lo bendice a usted. ¿Estamos? Josué y Caleb estaban de la mano. ¿De quién? De Moisés. De toda una generación ellos estaban ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Entre otras cosas, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Si eso no le dice nada, vaya a poner velas donde la Virgen, porque ahí sí ya qué se puede hacer. Se puede hacer, porque es que si uno no puede estar enseñando, no se puede dirigir a la gente correctamente. Vamos a orar.